Y llegó el momento de hablar de salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala conmigo en el estudio. Mar, muy buen día, muy buena mañana de martes. Hoy es el día de la donación de sangre, una práctica indispensable para salvar las vidas. ¿Cuántas donaciones, Mar, le pregunto, se hacen en todo el mundo? Buenos días, Raúl. Pues empecemos recordando que nunca son suficientes. Ahora vamos a dar las cifras. Una sola donación de sangre puede servir hasta para 3 personas. Entonces aprovechamos el día de hoy para hacer un llamado a que todos nuestros telespectadores vayamos a donar sangre hoy y todos los días que hagan falta. Repasemos las cifras que hay en el mundo. Se recogen 118 millones y medio de donaciones anuales de sangre en el mundo. Sin embargo, el 40% de estas suceden en países de ingresos altos, países que solo tienen el 16% de la población. Entonces vemos esa desproporción que nos habla de que en los países de ingresos bajos hay mucho menos acceso a esta sangre que se necesita para transfusiones, por ejemplo, pues en operaciones complejas, en situaciones de conflictos o de accidentes. Otra cifra, hay 56 países en el mundo donde las donaciones de sangre de personas voluntarias solo llegan al 50%, de hecho un poco menos incluso. El resto son donaciones de familiares o allegados en momentos de necesidad o incluso donaciones pagadas. Una práctica que la OMS llama pues a erradicar, porque esto no es un comercio, esto se hace para salvar vidas y también pues genera dinámicas como que las personas que necesiten dinero donen sangre de una forma pues por encima del recomendado que se hace de tiempo y eso puede contravenir su propia salud. Mar, y para las personas, por ejemplo, que les da miedo o impresión donar sangre, como creo que es mi caso, ¿cómo es el proceso y cómo se puede recuperar el cuerpo, ¿no? Luego de hacer esta práctica de donar sangre? Yo te lo explico, así vas a ver que es totalmente seguro, a ver si no te animas, a ver si te animas hoy. Primero, si se siguen todas las recomendaciones, como decíamos, es una práctica que no entraña ningún tipo de riesgo. Se tiene que estar en buen estado de salud, se recomienda, por ejemplo, pesar más de 50 kilos para que la proporción de sangre que se saca pues, sea segura para el cuerpo. Y también, de hecho, hay varias recomendaciones previas que pues, les van a avisar, pero se suele hacer un test incluso previo de presión arterial, de niveles de hemoglobina en la sangre para saber si realmente es seguro para esa persona dar sangre o no. Cuando se extrae esta sangre se saca aproximadamente 450 mililitros, que es pues más o menos medio litro, es menos de un 10% de la sangre que realmente hay en el cuerpo y por eso esa proporción todavía es segura. ¿Qué pasa después de donar, no? El cuerpo recupera todo lo que ha perdido. Primero, los glóbulos rojos, que son pues los que tienen una función, por ejemplo, de transportar el oxígeno en la sangre, lo que pasa es que tardan entre unas 3 y 5 semanas en volver a los niveles que se tenían antes de donar sangre. Pero, por ejemplo, lo que tarda más, hay cosas que tardan menos, como por ejemplo el plasma, que es la parte líquida de la sangre, pero lo que más tarda en recuperarse son los niveles de hierro, que es un componente básico de esta hemoglobina que estábamos mencionando, que es lo que sirve, de hecho, para transportar el oxígeno en la sangre. Falta de hierro lleva a falta de oxígeno y se puede tardar entre 3 y 4 meses en recuperar ese hierro que se tenía en la sangre, por eso pues, se recomienda que se espere entre 3 o 4 meses, también dependiendo de si eres hombre o mujer, porque los hombres suelen tener más reservas de hierro en la sangre. Pero si se siguen todas estas recomendaciones, pues no hay ningún problema. Bueno, Mar, vamos a ver si me animo después de salir del programa a donar sangre. Y le pregunto por qué es tan importante que todo tipo de personas hagan esta práctica, donen. Pues es importante porque no toda la sangre sirve para todo el mundo. Hay grupos sanguíneos y se tiene que tener en cuenta todo esto para saber qué sangre puede ser compatible con las otras. Estos tipos de sangre se caracterizan por los antígenos que tienen. Los antígenos, recordemos que es todo eso que genera una respuesta del sistema inmune. La sangre puede tener más de 30 tipos de antígenos distintos, pero los más conocidos son, por ejemplo, esos que se caracterizan como A, B o 0 o O, también se le dice, ¿no? Que eso significa pues, que tu sangre tiene un tipo de antígeno A, un tipo de antígeno B, que tiene los dos, que es el grupo AB, o que no tiene ninguno, que es el que aquí se dice, por ejemplo, O, en España se dice 0, ¿no? Se puede nombrar de distintas maneras. ¿Qué pasa? Que si pones una sangre que tiene unos antígenos que tu propio cuerpo no reconoce, el sistema inmune podría reaccionar y reaccionar pues, negativamente contra esa transfusión. Por otro lado, también está el RH, que es ese positivo o negativo, que dice la ausencia o la presencia de antígenos. Esto genera, como vemos, una complicada tabla de compatibilidades que se tienen que tener en cuenta, pero, por ejemplo, con esta información podemos explicar por qué las personas con AB positivo pueden recibir sangre de todo el mundo, porque tienen A, tienen B, tienen el RH, entonces pues son estos receptores que pueden recibir todo el mundo, y por qué los O negativos o los 0 negativos pueden darle a todo el mundo, porque no tienen ningún tipo de antígeno. Bueno, Mari, ¿qué pasa con las denuncias de discriminación de algunos colectivos sobre estas donaciones de sangre, ¿no? También estigmatizados y pues que pues, mucha gente ha sido rechazada?
Por supuesto, vamos a terminar con esto porque, como siempre, aquí unimos todo lo social con la salud. Dado que hay muchas enfermedades que se transmiten a través de la sangre, se intenta filtrar todos esos grupos de riesgo previamente, ¿no? Pero entre esas asunciones de prevenir riesgo, muchas veces pues, se ha excluido particularmente a un grupo que son los hombres gays o los hombres bisexuales, que muchos países impiden que donen sangre de entrada al considerarlo un grupo de riesgo, y eso es una concepción, por ejemplo, muy heredada de la época del auge del VIH, claro, de cuando hubo esas cadenas de transmisión, que hoy en día todavía sigue siendo un problema, pero está mucho más controlado. Por ejemplo, se pregunta tu orientación sexual, una práctica que es relativamente violenta a veces, ¿no? Si vas a donar sangre, claro, pues no esperas que te pregunten eso. Y además es muy importante recordar que hoy en día la sangre siempre se revisa antes de usarse. Entonces hay unas tecnologías que recuerdan que la orientación sexual realmente no es el filtro que se debería usar, sino quizás pues, las prácticas que se tienen, ¿no? No hay nada que haga el sexo homosexual más riesgoso que el sexo heterosexual. Entonces recordemos, como siempre, son las prácticas las que pueden ser seguras o inseguras, no la orientación. Entonces pues cada vez hay más voces que, claro, piden que se eliminen estas exclusiones y estas discriminaciones. Y pues yo también creo que la persona es sensata y si cree que puede tener algún tipo de enfermedad, pues no iría a donar sangre, Mar. Por supuesto, y como siempre, hacerse test regulares también para controlar el estado de salud. Mar, muchísimas gracias como siempre por toda la información de salud. Pasamos a saludar a nuestro segundo invitado del día.